dijeron que estás aburrido y que estás cansado de ver películas de terror en este Halloween. Es por eso que hoy quiero traerte algo mejor que solo gente corriendo porque un monstruo se lo va a comer. Así que prepárate que verás gente volando por los cielos, gente que mueve cualquier cosa que se le atraviese sin usar sus manos, gente que ni siquiera necesita convertirse en Thor para tener grandes poderes. Pueden ser que hayan obtenido estos poderes por circunstancias de la vida, beber agua de un pozo, venir de otro planeta sin querer queriendo o por error de la propia humanidad. Siempre me han fascinado este tipo de películas. Siempre me he preguntado qué pasaría si tuviera superpoderes o qué ocurriría si tan solo pudiera teletransportarme a otros lugares del planeta sin usar los medios de transportes comunes. De seguro haría muchas cosas y ahorraría muchísimo dinero. Así que sin más, abróchate el cinturón porque hoy Yaconex te presenta las 7 mejores películas de superpoderes. Por cierto, si quieres una segunda parte, este video deberá llegar a los 100 likes y así con mucho gusto te traigo una segunda parte. Psicoquinesis. Este hombre se llama Seok, él es un vigilante de un banco. Un día decide beber agua proveniente de un manantial, pero lo que Seok no sabe es que el agua de dicho manantial ha sido afectada por la caída de un meteorito. Debido a esto, el vigilante adquiere superpoderes. Decidido a hacer el bien con las habilidades que se les ha dado, Seok lucha para proteger a su hija y a su vecindario, pues está amenazado por una compañía de construcción controlada por la mafia. Y no solo eso, sino que pretenden robar para hacerse ricos, y este padre protector utilizará sus superpoderes para tratar de parar la amenaza. ¿Logrará Seok parar a esta mafia? ¿Qué otras cosas les depara al vecindario? Jumper. Café en París, surf en las Maldivas, tomé una siesta en el monte Kilimanjaro. Así una chica polaca me dio su teléfono en Río. ¿Te gustaría poder teletransportarte a cualquier parte del mundo en tan solo milisegundos? Lo siento, ese poder solo lo tiene David y desde que lo descubrió puede ir a cualquier parte del planeta Tierra. La verdad es que el mundo se quedó sin límites para David. Gracias a ese poder puede almorzar en Egipto sobre la cabeza de la Esfinge, pasar el día siguiente haciendo surf en una playa de Australia, cenar en París y tomar el postre en Japón. Ninguna pared puede detener a nuestro protagonista y ninguna caja fuerte de un banco se le resiste. Libre como persona, David vive en la indiferencia más total hasta que un día su vida da un giro inesperado cuando conoce a Griffin, quien posee el mismo poder que él y le avisa que ha sido identificado por una organización secreta cuya misión es matar a los saltadores. A partir de allí será víctima de una persecución sin tregua por todo el planeta Tierra. Héroes. There are some people in this world with extraordinary gifts. La División, una agencia gubernamental secreta que tiene un oscuro objetivo: alterar genéticamente a personas normales para convertirlas en soldados con poderes psíquicos. Y los que no quieren participar o están en contra del proyecto son eliminados. Nick, quien es el protagonista de esta película, vive escondido en Hong Kong, esto desde el asesinato de su padre. Pero su padre le dejó una herencia muy peculiar: poderes telequinéticos. Sin embargo, el joven se ve obligado a salir de su escondite cuando conoce a Cassie, una chica de 13 años que puede predecir el futuro. En este caso, la pequeña necesita ayuda para encontrar a una joven a la que la agencia ha dotado de la facultad psíquica más poderosa: implantar pensamientos en la mente de los demás. ¿Logrará Nick y Cassie encontrar a esta chica increíblemente poderosa? They're here. Lucy. I used to be just like you, vulnerable, uncertain, frightened of death. Lucy es una joven que sirve de mula para llevar polvo blanco. Se dedica a ocultar este tipo de estupefacientes en su cuerpo para los narcotraficantes. Pero un día, inesperadamente, una de las bolsas de droga que transporta se rompe y su sistema absorbe dichos estupefacientes. Lo sorprendente es que en lugar de ir directamente al hospital, las drogas le otorgan una serie de poderes sobrehumanos tales como la telequinesis, la cancelación del dolor, la habilidad de absorber el conocimiento de forma instantánea
y una velocidad espectacular, poderes que inevitablemente cambiará su vida para siempre, convirtiendo a Lucy en una máquina mortal. Miss, don't move. I need you to put your hands up, please. El vidente. Chris es el único hombre sobre la Tierra capaz de visualizar 2 minutos de su futuro y capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Para llegar a fin de mes, no duda en utilizar su poder extrasensorial, haciéndose pasar por un mago en un pequeño hotel de Las Vegas. Acostumbrado a tener problemas económicos, decide emplear sus habilidades en una mesa de blackjack, pero una agente antiterrorista llamada Cali quiere tomar ese talento para impedir que unos terroristas lleven a cabo en Los Ángeles un ataque con armas de destrucción masiva, lo que provocaría un desastre nuclear. La cuenta atrás para la destrucción de la humanidad sigue su curso y Chris debe utilizar sus superpoderes sensoriales para impedir esta catástrofe mundial. ¿Logrará Chris detener esta catástrofe? Me equivoqué. ¿Cómo? Me equivoqué. Brightburn, el hijo de la oscuridad. ¿Qué pasaría si un niño de otro mundo aterriza de emergencia en la Tierra, pero en lugar de convertirse en un héroe para la humanidad, fuera algo mucho más siniestro? Esta pareja siempre ha querido tener un hijo, así que cuando deciden criar a Brandon, un niño que cayó del cielo, descubrirán que este posee unas habilidades muy especiales. El problema surgirá cuando se den cuenta de que el niño no usa esos poderes para hacer el bien, ya que el mal comienza a crecer dentro. ¿Podrán sus padres lidiar con este problema? ¿De qué planeta será este pequeño? Poder sin límites. Okay, are you ready? Come on, do it. Give me a countdown. I will, I promise. Aquí veremos a 3 adolescentes que, tras entrar en contacto con una misteriosa sustancia, comienzan a desarrollar extraordinarios poderes que los convierten prácticamente en superhumanos. La película está contada como si fuera una crónica acerca de cómo juntos comienzan a trabajar para perfeccionar sus nuevas habilidades, convirtiéndose en un pequeño equipo. Pero todo se complicará cuando sus problemas personales y familiares provoquen conflictos entre ellos y comiencen a acercarse más hacia sus sentimientos oscuros que hacia las buenas acciones que en teoría deberían realizar. Las peleas entre ellos los irán poco a poco distanciando y todo se saldrá de control. ¿Qué crees tú que pasará con estos jóvenes superdotados? Was it an accident, Andrew? Ahora ya tú conoces cuáles son las mejores películas de gente con superpoderes. Te recuerdo que si quieres una segunda parte, solo déjamelo saber en la caja de comentarios o haciendo que este video llegue por lo mínimo a 100 likes, así que activa esas multicuentas. Ahora sí, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta mañana.